Hola, buenas. Esta es la ayudantía número uno de Fundamentos de Economía. Involucra la semana uno y 2 de clases, o sea, la primera semana y la semana pasada. Si bien la ayudantía debería ser hasta la clase 6, yo encuentro que la parte de macroeconomía, que parte de la clase 6, va a corresponder para la siguiente ayudantía, que es ¿cómo decirlo? La de la otra semana. Igual, de todas formas, en el canal de Usage Premium tengo la ayudantía correspondiente a esa materia del semestre pasado. Ya por el grupo voy a mandar el link. Y además, si bien los controles son de lectura, por lo que no las ayudantías de materia servirían para aterrizar la materia de la lectura. Pero directamente, normalmente las preguntas de controles son una pregunta relacionada textual a algo del texto de alguno de los capítulos y materia relacionada al capítulo. Así que eso. Eh, Aquí está el grupo de WhatsApp por si quieren unir. Ya lo mostré antes de empezar a grabar, pero de nuevo, para los que quieran ver el video. Y partimos. Comenta uno. Relacionado con el concepto de frontera de posibilidad de producción, o sea, FPP, ¿qué significa que nada es gratis? ¿Cuándo sería posible obtener algo gratis, es decir, obtener un bien sin renunciar a otro? Ya. Entonces, aparece el tema de la FPP. ¿Qué cosa? ¿Qué es la FPP? Muestra distintas combinaciones de bienes que se pueden producir en una economía con los factores y tecnologías disponibles. Es decir, convierte los factores en productos. Logra una producción eficiente si no se puede producir más de un bien sin producir menos de otro. O sea, básicamente aquí va a aparecer una disyuntiva que, por ejemplo, si yo quiero producir cierta cantidad de X, pero para producir cierta cantidad de X debo perder o dejar de producir cierta cantidad de Y, y viceversa, ahí aparece un concepto que vamos a ver un poco más adelante. Mm. Ilustra ideas básicas de la teoría económica. Habla sobre la eficiencia y la ineficiencia, es el pleno empleo de los recursos productivos, cómo se emplean esos recursos, hay recursos escasos, están las disyuntivas también. Con disyuntivas se refiere a ¿qué pasa si hago esto? ¿Me servirá cambiar este bien por este otro? Y cosas así. Como que te pones a pensar en casos que realmente sean eficientes para producir. Escasez, aparece el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es lo que mencionamos anteriormente, lo de renunciar a un bien para poder producir otro. Crecimiento económico y retroceso económico. Es igual, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Si producimos algo de manera eficiente, quizás nuestra comida crezca, pero por ejemplo, si producimos cosas de forma ineficiente, sin utilizar todos nuestros recursos, probablemente estemos en un retroceso económico. Entonces, existen supuestos. Los supuestos son que esta es la economía basada en la frontera de posibilidad de producción para producir únicamente dos bienes. Entonces vamos a tener, por ejemplo, un gráfico, tenemos Y, tenemos X, y vamos a tener únicamente esos dos bienes. No vamos a producir ningún bien más. ¿Por qué? Porque queremos competir entre esos dos bienes, por decir de alguna forma, de manera informal. Vamos a tener un nivel de recursos productivos dados. Nos van a decir cuánto del bien X o cuánto del bien Y vamos a tener o vamos a poder producir. Y claramente también tenemos que tener un nivel de tecnología dado. Y la gráfica, tenemos el siguiente. Si bien no hay nada, es porque yo la quiero hacer junto a ustedes. Primero, partamos con que la frontera posible de producción, o la FPP, directamente puede tener forma recta o puede tener forma de curva. A mí me gusta realizarla en forma de curva. Yo voy a colocar con color negro. Entonces tenemos ahí, ¿cierto? Como le mencioné, existen puntos ineficientes o eficientes. Y también aparece un tercer punto que son los puntos inalcanzables. Primero vamos a partir por los puntos eficientes. Son todos aquellos que se encuentran dentro de la FPP. O sea, mejor dicho, sobre la FPP. Todos estos puntitos rojos que estoy anotando son puntos eficientes. ¿Por qué? Porque estoy utilizando todos los recursos disponibles. Entonces voy a colocar aquí punto rojo. Disculpen la letra. Hace rato no escribo la tablet.
Los puntos azules son aquellos que van a estar dentro de la FPP. Puede estar aquí, 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 aquí. Aquí. ¿Y por qué se le llama puntos ineficientes? Por el hecho de que no estamos usando todos los recursos disponibles. Entonces, claro, va a haber ineficiencia. Y también existe el tercer punto que yo les comenté, que son los puntos inalcanzables. ¿Y cuáles son estos? Son los puntos que están fuera de la FPP. Aquí, por ejemplo, por aquí, por aquí. ¿Y por qué se le llama punto inalcanzable? Por el hecho de que están en un punto, en una coordenada que con los recursos que nosotros tenemos no podemos alcanzar. Si bien existen métodos para expandir la FPP, aumentar los recursos, no siempre vamos a poder realizarlo. Entonces, con todo esto que le expliqué, ¿queda alguna duda o consulta? Por casualidad, tengo el chat abierto, están los micrófonos, pues pueden prender su micrófono. Si bien soy de del ramo, hay cosas que por como no veo la materia constantemente, quizás se me olviden, pero puedo responderle ya sea al final de la ayudantía o mediante el grupo de WhatsApp, la duda. Así que pregunten nomás. Bastián pregunta que cuándo la FPP es una recta. Depende mucho del tipo de función que te den. En este caso, la función es una función cuadrática, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si es una función de grado 1, va a ser una recta. Depende mucho del tipo de función que te den. Hay un ejercicio que apareció en la PEP de 1-2022, en la cual explicaban, ¿cómo decirlo? Decían, ya, digamos, creo que era Kirilandia, tiene la siguiente función de producción, que por ejemplo era K, no sé, P cuadrado, 200 más 1000, por ejemplo, por decir algo, o sea, parcial. Entonces, claro, eh, esto directamente lo podemos, ¿cómo la palabra se me fue? Podemos cachar al tiro que por este exponente va a ser una curva. Pero, por ejemplo, si la función de producción, digamos, sería 100 eh, P más 10, claramente esto es una recta. Igual depende, Nicolás, porque si es una recta, igual puede tener cambios. Si es una recta, digamos, con aumento de la tecnología, esto se puede ir mover hacia allá y puede crecer. Y digamos, si el gráfico sigue más lejano, puede ser mucho más grande, ¿cachai? Claro, cuando las tasas de producción son constantes, sí. El ejemplo del ganadero está más asociado a ventaja comparativa absoluta, que igual vamos a ver un poquito más adelante, pero estamos bien, estamos bien. Son buenas las acotaciones que están haciendo en el chat. Felipe, voy a mandarla después de la ayudantía, pero la voy a mandar, lo prometo. De hecho, tengo un drive en el, en la descripción del grupo general, que es lo que están uniendo está ahí, que tengo que ordenarlo. Tengo que ordenar las evaluaciones, pero no tengo que colocar los PPT de la ayudantía. Pero eso. Ah, y otra cosa. Las ayudantías que yo realizo pues son similares a los que realiza el otro ayudante. El tema es que el coordinador nos dio la indicación de que de igual debemos guiarnos a partir de esa ayudantía que nos manda de esa pauta, pero también nosotros podemos agregar cosas o quitarles cosas. Así que todos tenemos la misma pauta, pero podemos agregar y quitar cosas. Por eso es bueno que asistan a la otra ayudantía si es que pueden. Porque, por ejemplo, el ayudante Felipe puede ver un ejercicio que yo no vi en mi ayudantía y complementándose ambas sería lo mejor posible.
Pero eso. Ya, respecto al gráfico, ¿quedó alguna duda o consulta? Ah, ya vale. Sí, hoy día voy a ver lo de la semana 1 y 2, pibe. No me caché que eres tú. Si tienen dudas, Felipe Valenzuela, otro ayudante, me vino a sapiar. Pero eso. Entonces, seguimos viendo. Tenemos crecimiento económico, que es lo que expliqué igual con la explicación anterior. Para que la FPP alcance puntos que inicialmente eran alcanzables, es necesario que se produzca alguna modificación en la dotación de recursos disponibles o que cambie la tecnología utilizada. Esto puede ser debido a proceso tecnológico, aumento de los recursos disponibles, o una mejora en la calidad de recursos. Entonces, estas tres cosas van a permitir que la FPP se expanda y crezca. Si bien claro, por ejemplo, antes, si estábamos guiándonos en la curva azul, teníamos puntos que están acá, antes eran inalcanzables. Pero, por ejemplo, ahora que ocurrió alguna de las condiciones, no necesariamente tienen que ser las tres al mismo tiempo, puede ser una, otra u otra. La FP se expandió hasta la curva amarilla. Entonces, los puntos que antes eran inalcanzables, debido a la expansión, pasan a ser puntos alcanzables. Y en este caso, como están dentro de la FBP y no topan, pasan a ser ineficientes. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, uno de los inalcanzables justo pasa a estar en el tope? Pasa a ser un punto eficiente. No sé si hay alguna duda con esto del crecimiento económico. Ya, veo que no hay dudas, entonces proseguiré. Como hay crecimiento, también puedes ver lo contrario. Entonces, puede haber un desplazamiento. Creo que aquí sí, copié el mismo gráfico, pero era otro. Eh, Básicamente la FVP se puede contraer. A ver, deme un segundo. Voy a usar un poco la grabación. Y así. ¿Se dan cuenta? La diferencia con el gráfico anterior es que este iba hacia afuera. Pero, por ejemplo, aquí en los ejes va hacia adentro. Entonces puede haber un desplazamiento hacia afuera, puede expandirse o puede contraerse la FVP. En la contracción de la FVP puede pasar por distintas cosas. Puede ser caída del tamaño de la población, disminución de la eficiencia del trabajo, catástrofe natural o una guerra. Había un comentario en una de las pruebas pasadas que te preguntaban, decían algo así como, por ejemplo, si el desempleo, por ejemplo, pasó del 12% al 7%, te preguntaban si te encontrarías en un punto eficiente o no. Y pasa que, por ejemplo, si nosotros ya decimos que hay desempleo, es porque nos están ocupando todos los recursos que es trabajador empleo, ¿cierto? Entonces, digamos, vamos a estar por acá. Y si te dicen que pasó del 12% al 7%, pasamos de un punto ineficiente a otro más ineficiente. Porque claro, seguimos estando en el punto donde no utilizamos todos los recursos. Así que ojo en caso de que se lo pregunten. Igual pueden revisar el drive cuando los acepten en el grupo. Pueden encontrar ¿cómo decirlo? Esa pregunta. También está la ayudantía el semestre pasado. Por alguna razón no quise incluirla en este porque, claro, estoy tratando de no repetir exactamente todo lo que vi el semestre pasado. Estoy agregando cosas de este semestre, o sea, el semestre recién pasado, del año anterior y cosas así. Pero eso. Entonces, claro, las contracciones de la FEP puede ocurrirse debido al caída de la tamaño de la población, disminución de la eficiencia del trabajo, catástrofe natural, una guerra, etcétera. Entonces, directamente, tenemos también el llamado costo de oportunidad de la FBP. El costo de oportunidad se representa en la pendiente de la FBP, indica indica a cuántas unidades del bien Y debemos renunciar para producir una unidad adicional del bien X.
El costo de oportunidad es creciente. Cuanto más se trata de producir de cualquiera de los dos bienes, menos productivos son los recursos adicionales que se utilizan para producir esos bienes. Entonces, claro, aparece el famoso costo de oportunidad. ¿Y se dan cuenta? Por ejemplo, si yo quiero producir uno del bien X en este caso, yo debo renunciar a 5 del bien Y para lograr producirlo. Si yo quiero producir 2 del bien X, ¿cuánto debo renunciar? Debo renunciar a incluso, creo que son 12 por decirlo de alguna forma, del bien Y. Y así sucesivamente. Puede ir disminuyendo, puede también ir hacia atrás, que por ejemplo, si yo quiero producir 50 del bien Y, claramente tengo que producir 0 del bien X y cosas así. No sé si se entiende, antes de seguir explicando. Ya, perfecto, veo una manito arriba. Pueden reaccionar igual si no quieran escribir. Yo no tengo dramas con eso. Ya, perfecto. Ya. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seguir. La respuesta. Vamos a leer nuevamente el comentario. Relacionado con el concepto de frontera posible de producción, ¿qué significa que nada es gratis? ¿Cuánto sería posible obtener algo gratis? Es decir, un bien sin renunciar a otro. Ya. Según ustedes, ¿qué significa que nada es gratis? Con lo que le acabo de explicar. Estoy leyendo el chat por si acaso. Ya Alejo dice que todo necesita un sacrificio. Sí. No es posible ganar más un bien sin usar otro. Perfecto. Ya. Todo está bien. Tenemos bien respondida la primera parte. Ahora, ¿cuándo sería posible obtener algo gratis? Es decir, un bien sin renunciar a otro. ¿Cuándo sería posible? Dentro de la FBP, ¿cierto? Bastante lo correcto. Exacto. Alejo y Martín también están en lo correcto. Cuando nos encontramos unos puntos ineficientes. Claro, si lo vemos con con este mismo gráfico, por ejemplo, nosotros estamos acá. Digamos, tenemos, estos son 2 del bien Y, este sería X, ¿cierto? Si yo quiero producir uno del bien X, puedo mantenerme produciendo 2 del bien Y, ¿cierto? Si ahora yo quiero producir 2 del bien en X, puedo mantenerme incluso aquí produciendo 2 del bien Y, porque claro, no estoy utilizando todos los recursos disponibles. Y claro, eso sería como producir un bien sin renunciar a otro. Y en este caso sería como gratis. Pero ¿qué pasa? Ocurre la ineficiencia. Entonces no tendría sentido alguno. No sé si quedó claro ese comente. Ya, perfecto. Estoy grabando, ¿cierto? Sí, estoy grabando. Ya, perfecto. Espero que haya quedado claro. Vamos a partir con el siguiente comente, entonces. Que de hecho, ¿viste? Aquí significa que algo no tiene costo de oportunidad. Cuando nos ubicamos en un punto ineficiente, es posible producir más de un bien sin renunciar a otro. Sin renunciar a la producción de otro. Están en lo correcto ustedes. Los felicito. Hágalo. Ojo, esta es pregunta de control, que no de prueba. Si el punto de coordenadas m, n se encuentra en la FPP, ojo, está entre comillas, entonces el punto m más 1, n menos 1 implicará un uso ineficiente de los recursos. Comenta esta afirmación y utilice análisis gráfico. Ya. Según ustedes, ¿esto es verdadero o falso?
Ah, claro. Si es que no sé, esta es primera vez que están dando el ramo, los comentes se responden ya sea aseverando o, por decirlo de forma informal, falseando el comente. Pueden decir que sea verdadero o falso. Se tiene que argumentar con la materia, o sea, explica la materia que corresponde al comente, y luego argumentar tu respuesta en base a la materia. Ahora veamos el caso. Están diciendo que m,n se encuentra en la FPP, ¿cierto? Vamos a usar este gráfico de acá. Vamos a borrar los puntos de acá. Están diciendo que esto es n y que esto es m, ¿cierto? Ya, perfecto. Ya, Bastián se está acercando a la respuesta. Están diciendo que m,n puede ser un punto ineficiente, ¿cierto? O sea, punto eficiente, entonces puede estar aquí en los puntitos rojos. Pero ¿qué pasa? No necesariamente puede ser eso. El punto m,n puede estar acá también. El m, el m más uno con el n menos uno también puede estar adentro, como puede estar afuera. Entonces, claro, lo que ustedes están diciendo en el chat está correcto. Depende mucho. Y claro, también implica el costo de oportunidad. Entonces, para que lo vean, porque la respuesta igual es larga, quizás uno no tenía que poner todo eso en la prueba. Si te acercaba y estaba ahí lo correcto, vamos a ver la respuesta. Aquí está la respuesta. Todo esto era la respuesta que estaba en la pauta. Falso. La afirmación es incorrecta. Si eh, el punto m,n se encuentra en la frontera de posibilidad de producción, o sea, la FPP, esto indica que la economía está utilizando todos sus recursos disponibles de manera eficiente. La FPP representa precisamente las combinaciones máximas posibles de producciones de dos bienes, dadas las restricciones, tecnologías, o sea, restricciones tecnológicas y de recursos. Ahora bien, el punto m más uno y n menos uno implica una mayor producción del bien X y una menor producción del bien Y. Esto no significa necesariamente un uso ineficiente de los recursos, ya que este punto puede también encontrarse en la misma FBP, siempre que la reducción de la cantidad producida de Y permita liberar los recursos necesarios para incrementar la producción de X. O sea, que básicamente lo que tú quieras disminuir no haga que esté fuera o dentro de la FBP, sino que se encuentre en la FBP. Realmente para ese caso. Esta es la lógica del costo-oportunidad. Para producir más de un bien se debe sacrificar parte del otro, manteniéndose la frontera. Gráficamente, este fenómeno se representa como un movimiento a lo largo de la FDP, de un punto m,n a otro punto ya tanto, siguiendo la pendiente negativa de la curva. Solo si el punto tanto estuviera por debajo de la FDP, se podría afirmar que sí hay un uso ineficiente de los recursos. Si la FDP es cóncava, es posible que el punto tanto se transforme en un punto inalcanzable, pero no ineficiente. Es un chamullo inmenso, ¿se dan cuenta? Tenéis que ver todos los casos posibles. Pero básicamente lo que dijo Bastián está lo correcto. Claro, claro, Alejo. Pero lo que pasa es que es lo que a lo que te debería acercar es la respuesta. Si bien hay profes que te lo van a considerar bueno, aunque sea una respuesta de dos o tres líneas, hay otros profes que van a querer una pregunta similar a la pauta. Así que igual depende de muchas cosas de eso. ¿Y cómo podría estar en un punto M y N estar 100%? Ah, claro, acercarse subjetivo. ¿Podría estar en un punto M y estar 100% de punto eficiente? Yo creo que depende netamente del contexto que te den. Si por ejemplo están diciendo que el punto m,n, si no te ponen entre comillas, yo creo que si te dice por ejemplo que la mn se encuentra en algún punto de la FPP o en algún punto de la gráfica, ahí en este caso podría.
decir que está en un punto inalcanzable, ineficiente o eficiente. Sí, igual se puede responder únicamente aplicando el costo de oportunidad, pero hay que ver bien cómo lo piden en la prueba. Depende mucho de eso igual. Pero eso sería el comente número 2. Ya. Vamos a ver el comente número 3 en este caso, que es similar. Ya. Comente 3. La FBP nos indica que la eficiencia es la causa esencial del costo de oportunidad que enfrenta toda economía. Comente. Esto igual sería una prueba por si acaso. ¿Qué opinan ustedes? Voy a esperar su respuesta y en base a eso podemos ver la respuesta completa. Ya. María, ahí fue donde María dice que es verdad. Bastián dice que también es verdadero, puesto que hay costo de oportunidad si se usa de forma eficiente los recursos. Ya, perfecto. Ya. Veamos la respuesta entonces. Verdadero. A lo largo del FP, las infinitas combinaciones de producción que se presentan suponen que los recursos de tecnología están siendo ocupados al máximo de su potencial, o sea, la eficiencia. En el gráfico podemos observar que al aumentar a lo largo de esta curva la producción de X desde XA a XB, inevitablemente se paga un costo de oportunidad de Y A y B. O sea, si nos movemos de aquí a acá, claramente IA va a pasar a IB. Esto resulta inevitable porque la eficiencia implica que la única manera de asignar más recursos y tecnologías a X para elevar su producción es restándole a cambio tales medios a la industria con el consecuente costo de oportunidad señalado. O sea, siempre todo se va a basar en el costo de oportunidad. En un punto eficiente no hay forma de aumentar la producción de un bien sin reducir la de otro, es decir, la conclusión es válida al decir que la eficiencia es la causa esencial del costo de oportunidad. Si se encuentra de nuevo es mucho texto, pero claramente no es tan necesario responder todo eso. Pero la pregunta es, ¿quedó claro? Disculpa, cuando respondamos las preguntas tenemos que hacer sí o sí un gráfico, ¿nos dan puntaje por eso? Mira, he visto pautas en las que no piden gráfico e igual te dan puntaje por el gráfico. Igual, normalmente en las preguntas, en el inicio de la prueba, abajo del nombre, las indicaciones te dicen que es, que se recomienda argumentar con análisis gráfico. Así que yo diría que, aunque no se lo pidan, grafiquen. A los profes les gusta que hagan gráfico. Y claramente que estén correctamente buenos. Pero eso, Dale, gracias. no hay de qué. Oh, hola Javiera, sí, mira, voy a subir o sea, la ayudantía se la voy a mandar al coordinador para que la suba virtual. ¿Ah? Y, y Oh, alguien con el no micrófono. tiene que verte carga, ¿Qué no, pasó? pues. Ahí sí, disculpe. Y ahí sí. Eh, y la grabación también la voy a subir mientras el profe no la suba. Voy a subirla al canal de Search Premium.
Voy a subir una lista de reproducción donde voy a subir la ayudantía de Fundamentos de Economía. Y la PPT posiblemente la suba al drive del grupo de este QR, que es mi grupo de donde yo manejo la ayudantía, mis ayudantías, mejor dicho. Igual hay harto ayudante en ese grupo que han salido de ahí para ser ayudantes. Así que eso. Ya. 43 está listo, entonces vamos al comente 4. Supongan que existen dos bienes en la economía y también dos países. Si uno de ellos es más eficiente en la producción de ambos bienes, entonces no le será beneficioso comerciar con el país menos eficiente. Comente. Ya. Falso. Ya no. ¿Qué dicen los demás? Noelia dice que es falso. Yo digo que es falso, lo iba a escribir, pero es como muy extenso, Ujú, porque de repente el país es que produce mejor ambos bienes, eh, tiene como más como especialidad en uno, y el ujú, hecho de destinar tiempo a ambos bienes implica un costo de oportunidad en el bien que mejor se le va a producir. Por lo ujú. tanto, siempre es bueno como comerciar, porque así de esa manera el texto mencionaba mucho la especialización, como Sí. que es ideal que el país se especialice en lo que fuera. Ujú. Y de hecho eso tiene un nombre, que nombre bastante ventajoso por decirlo de alguna forma. Se llama ventaja comparativa. Y claramente voy a explicar el tiro. Tenemos la ventaja absoluta, que se refiere a la capacidad de un individuo, empresa o país para producir más cantidad de un bien con los mismos recursos. O sea, podemos decir que, por ejemplo, tengo el país X y el país Y. El país X produce, no sé, 5 paquetes de ramitas en 10 horas, así con un ejemplo muy, muy vago. Pero el país Y produce 10 paquetes de ramitas en las mismas 10 horas. En este caso, el país Y tiene ventaja absoluta en ese bien, porque produce más en la misma cantidad de tiempo. Y también, como dijo la compañera, está la ventaja comparativa. Se refiere a la capacidad de producir un bien a un menor costo de oportunidad que otro. Es decir, quien renuncia a menos de otros bienes para producir uno específico. Y claro, aquí aparece lo de la especialización. Si por ejemplo, ya utilizando el mismo ejemplo de las ramitas, eh, al país X le cuesta, no sé, 10 paquetes de papas producir las 5 paquetes de ramitas. Pero al bien Y le cuesta 5 paquetes de papas producir las 5 paquetes de ramitas. Entonces, claro, ¿cuál sale más ventajoso en eso? Claramente, el país Y tiene que especializarse sí o sí en la producción de paquetes de ramitas. ¿Por qué? Porque le cuesta mucho menos producir el paquete de ramitas que el país X. Entonces, claro, lo que dijo la compañera es correcto. Depende mucho del costo de oportunidad. La idea del mercado es que los comercios tienen que tener ventajas comparativas. La absoluta no necesariamente es importante, pero es mucho más importante la ventaja comparativa que la absoluta. Pero eso. Gracias, Noelia. Y de hecho, yo creo que lo más probable es que en la PEP o en el control le tiran un comentario relacionado a las ventajas comparativas y absoluta. No se lo aseguro al 100%, pero ya en la mayoría de controles y pruebas han preguntado seguido eso, así que estudienlo correctamente, por favor. Si queda alguna duda, consulta. Ya, todo bien, perfecto. A ver, Alejo me pregunta de la ayudantía que hice el semestre pasado, ¿cuál recomiendas ver?
Eh, Mira, es que básicamente a veces las repito directamente o a veces agrego cosas, así que yo te recomiendo verlas todas. Hay veces que agrego explicación, agrego otra explicación, cambio los ejemplos y cuestiones así. Por eso. ¿Quedó alguna duda? Voy a cambiar la pregunta. ¿Quedó todo claro? Ya, perfecto. Ya, perfecto. Ya. Ahora vamos a pasar a un... Vamos a pasar a una materia que igual confunde harto. Es donde vamos a explicar la diferencia entre demanda y cantidad demandada, oferta y cantidad ofrecida y cuestiones así. Y esto más que nada se utiliza para... Ya te da un indicio por ejemplo, la noticia cuando hablan de la demanda, de la cantidad demandada y cosas así, para que se pueda entender. Dice, explica la diferencia entre el desplazamiento de la curva de demanda y un movimiento a lo largo de la curva de demanda. Para eso, primero tenemos que partir con dos conceptos importantes, que se lo acabo de mencionar. Antes de, perdón, tenemos que ver la función de demanda. La función de demanda va a estar dado por Q, que puede ser un bien, una función, puede ser F incluso, pero normalmente se usa X y, con una D como exponente. Más que nada es como una apóstrofe la D. Y eso indica que es una función de demanda. Y aquella función es una función que depende de P de X, que es el precio del bien, P sub O, que es el precio de otros bienes relacionados. Puede ser PI, PZ, PW, PV, cuestiones así, pueden haber muchos bienes relacionados. I, que es el ingreso o renta de los consumidores. La G, que son los gustos o preferencias de los consumidores. Y N, el tamaño del mercado o número de consumidores que participan en el intercambio. Normalmente, en la mayoría de comentes, ejercicios y cuestiones así, nos enfocamos en el precio del bien, en el precio de otro bien y en el ingreso. Y cuestiones así. Y claramente la Q es la cantidad demandada del bien. Ahora sí, vienen los dos conceptos importantes que les dije. Cantidad demandada es el número de unidades adquiridas de algún bien o servicio. Y la demanda va a ser el grupo de consumidores de un mercado. Yo, por ejemplo, se ve, puedo decirlo así, los consumidores compran 10 paquetes de herramientas de una tienda. Entonces la cantidad demandada son esos 10 paquetes de herramientas. Y ahora, por ejemplo, soy dueño de una tienda y tengo, no sé, 10 familias que me compran, ponte tú, no sé, 1 kilo de tomate cada una. Mi demanda van a ser esas 10 familias. Y la cantidad demandada va a ser cuánto compran esas familias. No sé si se ha entendido la diferencia. Ya, perfecto. Ya. Como no hay dudas, voy a explicar el movimiento desplazamiento. Cuando hablamos de movimiento a lo largo de la curva, es una respuesta, mejor dicho, a un cambio en el precio estando a las demás variables constantes. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, yo tengo, no sé, un bien X, por decirlo de alguna forma. Y el precio de mi bien X baja, mi cantidad demandada va a aumentar. ¿Por qué? Porque como bajó el precio de ese bien, va a haber mucha más gente que va a poder comprarlo. Entonces la cantidad demandada va a aumentar, ¿cierto?
¿Y ahora qué pasa si el precio de ese bien X aumenta? Por irse de acá, va a haber menos cantidades compradas, entonces va a bajar la cantidad demandada. Ojo que el movimiento de la curva, el movimiento a lo largo de la curva, mejor dicho, se asocia a la cantidad demandada. Entonces, si mi precio baja, la cantidad demandada aumenta. Si mi precio sube, la cantidad demandada baja. Entonces, por eso se llama movimiento a lo largo de la curva, porque no pasa de aquí. No se mueve hacia la derecha ni a la izquierda, se mueve a lo largo de la curva. No sé si se entendió o quedó alguna duda. Ya, perfecto. Ahora el desplazamiento es todo lo contrario. Si, por ejemplo, aquí cambia otro factor que no sea el precio del bien, la curva se desplaza ya sea a la izquierda o a la derecha. Por ejemplo, si tengo, no sé, el mismo bien X, el precio se mantiene igual, pero por ejemplo, el ingreso del consumidor aumenta. Si el ingreso del consumidor aumenta, es posible que la curva de demanda se mueva a la derecha o a la izquierda. Si se mueve a la derecha es porque aumenta la demanda y si se mueve a la izquierda es porque disminuye la demanda. Ahora, por ejemplo, si aumentan los gustos. Si, por ejemplo, el consumidor cambia los gustos, puede que la curva de demanda se mueva a la izquierda o puede que le guste más, entonces puede que se mueva a la derecha. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, se mantiene constante los gustos del ingreso? Pero claro, el precio del bien aumenta. La demanda puede que se mantenga igual, pero la cantidad demandada puede que baje. Y viceversa. Pero eso más que nada, eso es como a grandes rasgos cómo se puede explicar y diferenciar la cantidad demandada y la demanda con un desplazamiento de la curva y un movimiento a lo largo de la curva. No sé si hay alguna duda o consulta. Ya, ya, perfecto. Voy a cambiar la pregunta de todas formas. ¿Les quedó claro? Ya, perfecto. Me alegro mucho que le haya quedado claro. La verdad a mí es que me costó entender estos conceptos cuando di el ramo y por eso me lo eché. Pero después lo pasé y terminé como ayudante. Así que todo se puede. Entonces, ahora vamos a explicar lo mismo, pero respecto a la oferta. La teoría va a ser la misma, la explicación va a ser similar, pero en vez de demanda va a ser oferta. Tenemos la función de oferta, se dan cuenta, Q de O es la cantidad ofrecida del bien X, PX es el precio del bien X, PO es el precio de otros bienes relacionados, R es el precio de los factores productivos, la tecnología, y el H es el número de empresas en el mercado. Se dan cuenta, todo se asimila a la demanda. Y de hecho, en la unidad donde se ve política de mercado, mercado competitivo, precio mínimo y precio máximo, se van a juntar estas dos curvas. Pero eso más que nada. Eh, Ahora que lo recuerdo, estoy haciendo memoria. Hay una parte que se me olvidó explicar o agregar a la PPT. Y ya, se lo añado, hago un pequeño resumen al principio de la siguiente ayudantía y lo explico. Lo siento, o sea, ahora me acordé que me faltó poner eso. Ya, pero. La cantidad ofrecida es el número de unidades vendidas de algún bien o servicio. Perdón, aquí es oferta. Oferta. Es el grupo de vendedores de un mercado. Por ejemplo, yo soy un vendedor, tengo una tienda y yo vendo, no sé, 10 paquetes de ramitas.
Esa es mi cantidad ofrecida, porque yo ofrezco eso a los consumidores. Ahora, por ejemplo, si tengo 10 almacenes en mi villa y todos vendemos paquetes de ramitas, nosotros somos la oferta. Nosotros somos el grupo de vendedores que vende ese producto en el mercado. No sé si se entendió. Ya, perfecto. Entonces, al igual que en la demanda, existe un movimiento a lo largo de la curva de oferta. Es una respuesta a un cambio en el precio, estando las demás variables constantes. Y ahora si, por ejemplo, ya yo vendo ramitas y no sé, por decir de alguna forma, baja el precio, yo voy a poder ofrecer menos ramitas. ¿Por qué? Porque claro, porque voy a tener menos con qué comprar. Si sube el precio, yo puedo ofrecer más ramitas, a pesar de que la demanda, o la cantidad demandada, mejor dicho, disminuya. Pero voy a poder vender más. Y claro, el movimiento largo de la curva ocurre únicamente si cambia el precio del bien a estudiar. Si cambia, por ejemplo, el precio de otro bien, pero no el precio del bien a estudiar, se mantiene la curva tal cual como está y se desplaza, no se mueve a lo largo de la curva. Y el desplazamiento es todo lo contrario. Si cambia algún factor menos el precio del bien a estudiar, la curva de demanda se puede desplazar a la izquierda o a la derecha. De la misma forma perdón, que la curva de oferta, de la misma forma que la de la demanda. Pero eso, no sé si queda alguna duda o consulta. A menor precio, si baja el precio, puede ser rentable para los consumidores, pero puede no ser rentable para los productores. Por ejemplo, yo digamos, si vendiendo, no sé, el paquete de herramienta a 500, por ejemplo, tengo ganancia para ofrecerte, no sé, 20 paquetes de herramientas. ¿Qué pasa si yo bajo el precio a 400? Puede que tú puedas acceder a más paquetes de herramientas, pero puede que la ganancia no me dé para ofrecerte de nuevamente las 20. Te puedo ofrecer 15 o incluso 10, ¿cachai? No sé si se me entiende, Noelia. Ya, perfecto. Vi tu reacción recién. Vale, vale. Ya. Entonces, ya. Ahora viene otra parte de la materia. El precio de los pasajes en un bus aumenta para Semana Santa y los consumidores viajan más. Un analista económico en televisión indica lo siguiente. Esto demuestra que los pasajes en bus son un bien given. Comenta la afirmación del analista. Según usted, ¿verdadero o falso? Ya, ya. Nicolás Leiva dice que es facto, o sea que es verdad. Al tiro explico que es un bien given, Fernanda. No le dice que tiene que ver con las expectativas. Bastián dice que es verdadero porque ante un aumento en el precio, la demanda aumenta, eso por definición bien given, ¿o no? Claro, eso por definición es bien given. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver los distintos tipos de bienes. Únicamente en el caso de que aumente la renta. Si disminuye la renta, pasa todo lo contrario a lo que voy a explicar ahora. En un bien normal, en caso de que aumente la renta, va a aumentar la demanda de un bien.
Por ejemplo, los alimentos o ropa costosa. En este caso, yo hoy día puse el ejemplo de esta Jordan 1 Hike UNC. Si aumenta la demanda, o sea, si aumenta mi renta, claramente va a aumentar la demanda por este bien, porque vamos a tener más plata para poder adquirirlo. Además de los bienes normales, están los bienes inferiores. Si aumenta la renta, va a disminuir la demanda de un bien. Por ejemplo, la comida rápida. Si nosotros, digamos, tenemos poca, no sé, digamos, nos alcanza, por un ejemplo muy, muy malo. Si nos alcanza, por ejemplo, el sueldo para comprar una Big Mac doble. Claramente eso toma un bien inferior. ¿Por qué? Si aumenta nuestra renta, claramente nosotros vamos a preferir comprar algo más rico, ir a un restaurante, cosas así. Entonces, por eso la comida rápida se considera un bien inferior. Porque si aumenta mi renta, renta es igual a sueldo, si aumenta mi sueldo, yo voy a preferir otra opción un poco más costosa y un poco menos asequible. Y voy a dejar de pedir la comida rápida. No sé si se entiende por ahí hasta el momento los bienes inferiores y los bienes normales. Ya, perfecto. Veo una manita arriba. No sé qué opinan los demás. Ya, perfecto. Ya, se confundió el concepto, Nicolás. Ya, mira. Todo que estos casos lo estamos viendo únicamente si aumenta nuestra renta o sueldo, que en este caso es lo mismo. Si aumenta la renta, va a aumentar la demanda de un bien. En este caso, por ejemplo, ya quizás no tomemos en cuenta la zapatilla, tomemos en cuenta el pan. Por ejemplo, si con nuestro sueldo actual nos alcanza para comprar 1 kilo de pan. Pero ¿qué pasa si nuestro sueldo aumenta? En vez de 1 kilo de pan, vamos a poder comprar dos. Eso sería un bien normal, ¿cachai? Si aumenta el sueldo, aumenta la demanda. Por eso dice alimento, ropa costosa. No sé si se entiende ahí, Nicolás, el concepto de bien normal. Ya, perfecto. Además de eso, también están los bienes inferiores. Los bienes inferiores son aquellos casos de bienes en caso de que aumente nuestro sueldo, su demanda va a disminuir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya la comida rápida es asequible, no es tan costosa y claro, uno puede comerla, puede adquirirla. Pero, por ejemplo, aumenta nuestro sueldo. Nosotros no vamos a que, como aumentó nuestro sueldo, nosotros no vamos a querer consumir comida rápida, sino que vamos a querer algo un poco más costoso. Por ejemplo, no sé, ir a un restaurante con la familia, cuestiones así, en vez de comer comida rápida. ¿Ahí se entendió mejor, Nicolás? Ya, perfecto. Perfecto, perfecto. Ya. El bien de lujo, Bastián, yo diría que entra entre los bienes. Es que tenía un bien inferior, que es cuando es menor a uno la elasticidad, y tienes el bien normal, que es cuando es mayor a uno. El bien de lujo entraría parte del bien normal. Sería como una variación del bien normal. El bien neutro son aquellos bienes que, aunque aumente el ingreso, la renta o el sueldo, la demanda permanece constante. En este caso, yo puse la sal. A pesar de que nuestro sueldo aumente, nosotros mensualmente compramos, bueno, en la mayoría de los casos compramos un paquete de sal. ¿Por qué? Porque básicamente es algo que alcanza para el mes, en la mayoría de los casos, en algunos casos mejor dicho, y no es como que si compramos, o sea, por ejemplo, nuestro sueldo aumenta un palo, compramos 10 paquetes de sal al mes, porque claro, nos va a sobrar. Entonces, es algo que se mantiene, a pesar de que nuestro sueldo disminuya o aumente.
No sé si quedó alguna duda con eso. Ya. Porque no hay dudas, procederé. Ya. Bienes Giffen. Son un tipo de especial de bien económico cuya demanda aumenta cuando su precio sube. ¿Qué pasa en este caso? Los bienes Giffen son un bienes que no son válidos en la economía, son como bienes súper hipotéticos. Estuve investigando un poco sobre bienes Giffen y pasó que, por ejemplo, creo que en Irlanda, había sido hace un par de siglos atrás, había una guerra y claro, tuvieron que dejar de consumir carne y como aumentó el precio de la papa, tenían que dejar de consumir carne y compraban más papas a pesar de que el precio subía. Pero por eso es súper hipotético, porque no existen casos en el mercado que sean bien Giffen. Por eso. Ahora, respecto a eso, ¿el comenta es verdadero o falso? Este de acá. Ya. Nicolás dice que es falso, la respuesta es que era un bien normal, ¿no? Vamos a ver. Claramente, claro, es falso porque son clases especiales. Falso. Ocurre que en estas fechas hay un aumento de la demanda por pasajes en el bus y esto genera un aumento del precio de equilibrio. Claro. Ah, respecto al precio de equilibrio, pasa que, usted va a hacer un resumen, tenemos un gráfico, tenemos oferta, tenemos demanda, perdón, oferta, demanda, esta de acá es mi cantidad de equilibrio y esta de acá es un precio de equilibrio. Entonces, claro, aumentaría el precio de equilibrio, pero eso no implica que disminuya la demanda, sino que igual se podría mantener un poco porque es festividad. Pero eso más que nada. Ese pequeño repaso solo voy a hacer en la siguiente ayudantía. O si quieren adelantar, si pueden verlo en la del semestre pasado. Sí, yo creo que sí, ¿no? Igual podía relacionarlo respecto a las expectativas. Igual podría relacionar con la expectativa, yo creo. Claro, es que no podía llamarlo bien GIF en Alejo porque serían casos excepcionales, muy excepcionales y claramente no tienen mucho que ver en cómo se llama esta economía, como que son imposibles de ocurrir en la economía, ¿cachai? Bien Giffen sería lo algo reflectante. ¿Por qué no, Elia? Es que estoy pensando mientras respondo a los demás. Como, no sé, fue hace poco que salió como que todos tenían que tener los conductores un chaleco reflectante, Ujú, ¿ya? como algo así. O sea, puede que se comporten igual en este caso que él comente los pasajes del bus, porque claro, son ocasiones, entre comillas, especiales, ¿cachai? Como reitero, porque igual he conversado con profes en las mismas evaluaciones, han dicho que, por ejemplo, los bienes Giffen no es como algo que puede ocurrir en la economía, porque es algo muy hipotético y es muy, muy, pero muy, muy raro que ocurra. Entonces, claro, vendría siendo como bienes normales, más que nada, o bienes inferiores, yo creo. Entre bien normal e inferior por ahí. No sé si quedó más claro. De hecho, inferiores no. Yo diría que son más normales, tirados para bienes de lujo. Pero eso, no sé si quedó alguna duda, porque queda poquito.
Ya. Como no hay dudas, voy a proseguir con la última parte de la ayudantía, que es el siguiente comente. En el mercado del bien Q, un aumento en el precio de un bien relacionado desplazará la curva de demanda a la izquierda. Comente. ¿Verdadero o falso? Así, antes de... Usted, yo sé que usted cacha la materia, pero antes de... ¿Verdadero o falso? Ya. Me dijeron que es falso. Vamos a ver. Primero, hay que saber cuáles son los bienes sustitutos. Si sube el precio de uno de ellos, aumenta la demanda del otro. Los bienes sustitutos cumplen la misma función que el bien en estudio. Por ejemplo, no podéis comparar jugo con pan, porque no tiene sentido alguno. Entonces, claro, tiene que cumplir la misma necesidad. En este caso, si por ejemplo sube el precio del jugo, aumenta la demanda de la bebida, porque la gente va a querer preferir comprar bebida porque es un poco más barato que el jugo. Si sube el precio de la bebida, aumenta la demanda del jugo, y la gente va a preferir comprar jugo porque es más barato que la bebida. No sé si quedó alguna duda o consulta con eso. Ya. Si existen bienes sustitutos, perdón, existen bienes que se complementan entre sí y solo bienes complementarios. El alza de los precios de uno provoca la reducción de la demanda del otro. Para obtener algo es necesario consumir también del otro. En este caso, este ejemplo igual lo llevo tiempo haciendo, para las personas que les gusta beber alcohol, existe el tropical. El tropical es la mezcla de vino con kem. En este caso, si sube el precio de la kem, va a bajar la demanda del vino. Porque como se consumen en conjunto, la gente no va a querer comprar uno si el otro está muy caro. Y lo mismo pasa, si sube el precio del vino, la gente no va a querer comprar kem, va a bajar su demanda, porque claro, no va a querer consumir vino sin kem. Y entonces no va a poder ser tropical. Lo mismo puede pasar con la piscola, puede pasar con el... A ver si histórica los vienen los foros. Si baja el precio de la kem, si baja el precio de la kem, va a aumentar la demanda del Santa Elena. Claro, en los ejemplos que estoy dando, pues lo estoy diciendo como en el peor de los casos, pero igual puede pasar en el caso contrario. Si baja el precio de uno, va a aumentar la demanda del otro. Y así sucesivamente. Y lo mismo anteriormente. Si baja el precio del jugo, va a disminuir la demanda de la bebida. Piricola piña, exacto. La piricola vendría siendo sustituto de la Kem. Mira, si ustedes le saben. Yo veía nomás en los foros, yo no consumía esas cosas, yo veía nomás. Ya. Sí, exacto. Yo iba para hacerle el ejemplo aquí en la ayudantía, claramente. Ya. También tenemos bienes independientes. La variación del precio de uno de ellos no afecta la demanda del otro. Aquí, por ejemplo, yo puse la polera del Liverpool visitante de esta temporada, que es muy bonita. Ya se la pedí al chino. Y el pan. Claramente, si sube el precio del pan, no va a afectar en nada la polera de fútbol. Y claramente, si sube o baja el precio de la polera, no va a afectar en nada el pan. Porque no se complementan entre sí, no tiene sentido alguno. Pero eso. Ya, pero eso. Ya. ¿Quedó alguna duda, consulta?
antes de pasar a la respuesta y terminar la... Antes de pasar a la respuesta. Ya, ¿sigo todo lo que era? Entonces, respuesta. Falso. Claro, no sabemos si va a desplazar la curva a la izquierda a la derecha si no sabemos qué tipo de bien es. Puede ser bien complementario o sustituto. Incluso puede ser neutro. Pero eso, y esa sería la ayudantía del día de hoy. No sé si queda alguna duda o consulta. Ya, perfecto. Ya, buenísima. Me alegro mucho que hayan entendido. Y eso, voy a dejar de grabar. No garantizo la... Estoy progresando. Ya, voy a dejar de grabar. Que estén bien.